Mire, Según esa Gonzalo, en el información que caso usted de... da de pares, estamos hablando que pasamos de 9.791 casos de extorsión a 10.560. Pero déjeme contextualizarlo porque llegamos a este tema a pesar de que no teníamos un informe reciente oficial de extorsión. Usted sabe que yo estoy acá en Cartagena y uno pues cuando llega nuevo a un lugar comienza a preguntar, a conocer. Resulta que hablando en algún día que estuve en Barú con un dueño de un hotel, empezamos a hablar, me dijo que él tenía que pagar mensualmente un dinero para poder trabajar. Eso me quedó llamando la atención. Más adelante, días después, lo mismo me pasó en un lugar en Tierra Bomba, extorsionado, porque eso se llama extorsión. Y más recientemente sí me pareció muy sorprendente que fue a un bar en un barrio popular aquí en Cartagena, Nuevo Bosque. Ninguna de esas personas me quiso hablar por miedo, porque además de que tienen que pagar para trabajar, pues son amenazados, atemorizados. Y esto contrasta, Gonzalo, con cifras oficiales. La policía me dio justo esta mañana las cifras acá en Cartagena y dice que si en 2023 se presentaron 41 casos de extorsión, pues en 2024 apenas van 34 casos. Eso les da una disminución del 17%, lo cual nos hace pensar, Gonzalo y compañeros, que estamos ante un subregistro tremendo. Y no solamente aquí en Cartagena, lo hablábamos también sobre Antioquia con Ana Cristina, en Barranquilla con Oscar e incluso en Bogotá. Y por eso, Oscar, pues decidimos preguntarle al director del Gaula qué es lo que está pasando. Está con nosotros. Don Elber Vicente Alfonso, el director del Gaula de la Policía Nacional, coronel, muchísimas gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio. Oye, Gonzalo, muy buenos días. Permítanme presentarles un cordial y respetuoso saludo a toda la mesa de trabajo y sobre todo a los oyentes de Blue Radio. Gracias por la invitación y sobre todo por darnos la oportunidad de comentarle al pueblo colombiano qué estamos haciendo para combatir, contrarrestar y mitigar el accionar criminal de estos sectores que afectan la tranquilidad y la convivencia en el ámbito de la extorsión. Coronel, gracias de verdad por atendernos para este tema pues que está tan delicado en el país. Antes de que usted nos cuente qué es lo que están haciendo, sí me gustaría que nos hiciera una radiografía de qué es lo que están encontrando, cómo está viviendo el día a día el comerciante, el transportador, el dueño que tiene que levantarse todos los días a levantar un negocio y que le tiene que pagar una cuota de lo que gana a unos bandidos que le extorsionan para poder trabajar. ¿Ustedes cómo están evidenciando primero esta situación en el país? Bueno, usted ha tocado un tema muy importante y lo primero que debo indicarles y señalarles es que aquí necesitamos un trabajo articulado, no únicamente de las autoridades, sino también de la comunidad. Y tiene que haber una confianza hacia la institucionalidad. Si la gente no nos da la oportunidad de asesorarlos, de orientarlos y de acompañarlos frente a estas manifestaciones de los actores criminales que quieren extorsionarlos, pues realmente nosotros no podemos tener un panorama real y de esta manera nosotros enfocar todos nuestros esfuerzos tanto en la parte investigativa como en la parte preventiva. Usted indicaba que hay un incremento. Desde luego, debo decirlo que tenemos un incremento de la denuncia en un 17%. Algún día se lo decía a distintos gremios y especialmente a los medios de comunicación, y ustedes nos ayudan mucho en esta parte para concientizar a la ciudadanía. Le indicaba, la denuncia hay que verla con buenos ojos, porque eso es lo que nos permite a nosotros tener un panorama un poco ajustado a la realidad. Vemos que hay un subregistro en ese aspecto y es lo que nosotros no queremos. De ahí que la policía y el Gaula manejamos un eslogan que es yo no pago, yo denuncio, y la invitación siempre permanente a la comunidad es que nos den la oportunidad de asesorarlos, de orientarlos. Usted decía que hay temor frente a la denuncia de algunas víctimas, colocar en conocimiento de las autoridades. Mire, hemos definido algunos mecanismos que son sumamente importantes, pero lo prácticos que son, y sobre todo compartimentar la información y que la víctima no se vea expuesta. Manejamos una línea 165 que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas, pero permítame señalarle algo, sobre todo que está atendida por personal idóneo, capacitado, que tiene la solidaridad y sobre todo que tiene el conocimiento para decirle que cuando a usted le llega ese mensaje a su celular, cuando usted lo contactan vía telefónica o que cuando usted le llega aquel panfleto citatorio a su establecimiento comercial,
ese funcionario tiene la capacidad para decirle e indicarle de dónde proviene esa extorsión, de qué actor criminal. Coronel, le quiero preguntar exactamente por lo que está ocurriendo en Barranquilla. En Barranquilla en los últimos 2 años han sido cerradas 200 tiendas de barrio, Coronel, porque los tenderos no soportan la extorsión que se da en Barranquilla, especialmente desde las cárceles de la ciudad y de todo el país. Eso es una tragedia, es un drama que 200 tenderos hayan tenido que cerrar sus tiendas en el caso de Barranquilla. En esto que está ocurriendo en la ciudad de Barranquilla, Coronel, usted que está al frente del Gaula Nacional, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el mensaje para que los tenderos, como usted muy bien lo ha dicho, porque así también lo había expresado Jennifer, tengan confianza y puedan decirle a las autoridades, miren lo que nos está ocurriendo? Pero la verdad, la realidad, Coronel, es que 200 tenderos en Barranquilla han tenido que cerrar su tienda, razón por la cual hay muchas familias hoy en día en una situación lamentable. Mire, permítame señalarle algo. Hace aproximadamente 3 meses, inauguramos el Gaula de Barranquilla con 100 policías capacitados para enfrentar esos desafíos en el tema de la extorsión y el secuestro. Allí venimos haciendo un trabajo muy importante con FENALCO y ellos realmente aplauden y valoran mucho la gestión y el trabajo que venimos haciendo durante estos meses. Eso nos ha permitido a nosotros impactar de manera significativa los actores criminales. Por ejemplo, hoy estamos cerrando una operación que la denominamos la Operación ODI, que nos permitió a nosotros judicializar 166 extorsionistas y que logramos impactar 14 estructuras criminales, especialmente en Barranquilla, Cartagena, Medellín y 9 departamentos. Entonces, realmente hay una respuesta a la criminalidad. Sí, hay unos hechos y el gran porcentaje, que estamos hablando de un 53%, se origina desde los establecimientos de reclusión del orden nacional. Podríamos nosotros como policías estar tranquilos que nuestro deber misional es capturar a ese delincuente y colocarlo tras las rejas y creeríamos que ahí ya lo sacamos de circulación. Lamentablemente siguen delinquiendo desde las cárceles y ahí estamos haciendo un acompañamiento fuerte al IMPEC, especialmente en 2 ámbitos. Uno, caracterizando esos delincuentes que siguen delinquiendo desde el interior de las cárceles, y 2, unos procesos investigativos para investigar y capturar aquellos servidores públicos que se prestan para que ingresen esos dispositivos electrónicos a estos delincuentes, desde donde los cuales se origina la extorsión. Coronel Alfonso, hay un caso que digamos es particular, y es el caso de Medellín, porque de acuerdo con el informe de la Alcaldía de Medellín, la extorsión ha disminuido en un 22%. Y yo le quiero preguntar a usted sobre esa disminución, con qué acciones específicas tiene que ver y si usted tiene información de si esto tiene alguna relación con este laboratorio de paz total que se está haciendo con los reclusos de la cárcel de Itagüí, que de alguna manera han tenido como apaciguadas a ciertas bandas en la ciudad. Bueno, el diagnóstico nosotros, con base con la Fiscalía, nosotros se origina producto de la denuncia. Por eso hoy estamos hablando con suma honestidad y sinceridad que tenemos un incremento de la denuncia de 16% frente a ese aspecto. Lo que vemos en Medellín es que los últimos meses hemos hecho unas afectaciones. De hecho, desarticulamos una estructura denominada la Independencia. Logramos judicializar y capturar 16 sujetos que venían extorsionando especialmente a los turistas, especialmente en la Comuna 13, donde las personas que visitaban allí tenían que pagar hasta 10.000 y 50.000 pesos para acceder a las distintas sitios turísticos como La Escalera y el sector de las Independencias. Entonces, eso realmente creeríamos que es lo que obedece a ese impacto que hemos tenido. Hasta el momento que haya, diríamos, un acuerdo entre estructuras criminales, no tenemos una información que nos permita evidenciar realmente que a eso obedece la reducción. Pero, coronel, usted dice que el 16% se ha incrementado en el número de denuncias. Quiero preguntarle
qué tanto porcentaje de las personas que denuncian tienen éxito ustedes como Gaula, es decir, cuántos de esas denuncias que presentan los colombianos que están siendo extorsionados terminan con un capturado, con un procesado. Mire, de las 7.600 denuncias que hoy hemos recibido en Colombia y que esas potenciales víctimas nos han dado la oportunidad de asesorarlos, de orientarlos y sobre todo acompañarlos, el 82% no se ha dejado doblegar frente a la voluntad de ese actor criminal. Y permítame precisarle 3 aspectos muy importantes allí. Ay, se nos fue. El director del Gaula estaba... Ahí, ¿Acá está? Ahí estoy ya. Sí, le escuchamos. Siga con esos 3 aspectos fundamentales a la hora de tener este porcentaje entonces, de éxito a las denuncias. Que cuando nosotros, esa potencial víctima nos da la oportunidad de asesorarlo y orientarlo, logramos evitar que se vea afectado su patrimonio económico. Y segundo aspecto, que esos recursos, en lo que llevamos el año, llevamos más de 120.000 millones de pesos que no se han fortalecido sus finanzas de esos actores. Y lo más importante, y es lo que yo siempre incentivo a la comunidad que tienen que denunciar, es que bajo esa denuncia y cuando nos comentan estos hechos es lo que nos permite a nosotros tener un panorama un poco ajustado a la realidad, de esta manera enfocar todos nuestros esfuerzos en la parte investigativa. Coronel Alfonso, hemos hablado de distintos tipos de extorsión, pues hay extorsión que es esta que se hace desde las cárceles, hay esta otra extorsión que es la que se le hace en los negocios, las vacunas a los negocios o los gota a gota que también se convierten en otra forma de extorsión, pero yo le quiero preguntar por otra forma de extorsión que es creciente y que, esto se lo pregunto intuitivamente, creo que no se denuncia tanto por la intimidad, y es la sextorsión, y sobre todo entre jóvenes y adolescentes. ¿Qué tanto se está investigando ese delito? ¿Qué tanto ha crecido, mejor dicho, qué tanto se conoce el perfil de la sextorsión en Colombia? Sí, mire que esa es una pregunta bien importante y paulatinamente hemos evidenciado un incremento de esta extorsión, y es especialmente en aquellos jóvenes, especialmente que oscilan entre 18 y 25 años, que acceden a aquellas páginas de contenidos sexuales. Inmediatamente esas estructuras criminales, cuando una persona accede a sus contenidos, realmente ya se vuelve un interés para cautivarlo y empiezan a hacerle llegar una serie de información donde se ganan la confianza de la víctima y posteriormente empiezan a compartir fotografías íntimas y ya se genera la extorsión. Cuando eso pasa, vemos un porcentaje muy alto donde las víctimas no colocan en conocimiento de las autoridades, no denuncian, porque de una u otra forma ellos perciben que eso les genera una vergüenza. Pero sea esta la oportunidad y la invitación que cuando se presenten estos hechos, lo más indicado es que coloquen en conocimiento de las autoridades y nos den la oportunidad a nosotros para desarrollar esos procesos investigativos y podamos iniciar esas líneas investigativas y poder judicializarlos y capturarlos. Para finalizar, les comentaba al principio que hay gente con mucho temor que ni siquiera cambiándoles la voz, cubriéndoles la identidad, han querido decir esto en público. Uno se imagina que lo mismo pasa a la hora de denunciar. ¿Cuál es el llamado que usted hace? Me dice, tiene la línea 165 para que las personas puedan denunciar, pero ¿cuál es ese acompañamiento que hacen las autoridades para una persona que está siendo víctima de extorsión y se atreva a denunciar, a pedir su acompañamiento? ¿Ustedes qué hacen? Intervienen el teléfono para identificar de dónde vienen las llamadas, les ponen un agente de policía, un investigador al lado para que esté pendiente de lo que está pasando. ¿Cómo funciona? Miren, el deber ser y lo más importante sería la denuncia. Uno entiende, y usted lo comentaba al inicio de la entrevista, el miedo, el temor, el pánico, el terror que generan estos actores criminales que logran evitar que la víctima se acerque a las autoridades. La línea 165, como le indicaba, funciona a las 24 horas, los 7 días de la semana, pero aquí es importante señalar algo, y es que está atendida por personal idóneo, capacitado. De hecho, tenemos 2 psicólogos destacados, porque hemos evidenciado
que a veces la capacidad de beligerancia y que logran intimidar a la víctima es enorme, que la desestabilizan psicológicamente. Entonces, de ahí que tienen que comunicarse a la línea 165, porque aquí nosotros compartimentamos la información y para nosotros lo más importante es la protección de la víctima, no lograr revictimizarlo bajo ninguna circunstancia. Entonces, cuando él nos da la oportunidad a nosotros de recibir esa información, nosotros ya la procesamos, inclusive nosotros ya tenemos caracterizados aquellos actores criminales dinamizadores de la extorsión en Colombia. Entonces, mucha información que se recepciona a través de esta línea 165 se aterriza dentro de un proceso judicial que ya nosotros tenemos concebidos con Fiscalía, que básicamente es esa información que se recepciona a través del investigador. Nosotros logramos ese proceso investigativo, que será una denuncia más que se suma a esa línea investigativa que se adelanta contra ese actor criminal. Pues, coronel, creemos que era importante hablar con usted, que nos diera las cifras, que nos diera la información y las respuestas frente a lo que está haciendo la Policía Nacional con el delito de la extorsión y al menos el crecimiento que ha habido del año 2022 al 2023 según la Fundación Pares. Coronel Elber Vicente Alfonso Zanabria, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Gonzalo, a usted muy amable y a toda su mesa de trabajo, gracias por darnos la oportunidad, sobre todo de comentarle esto a la comunidad, pero que tengan la confianza y la tranquilidad de colocarnos en conocimiento. Y lo que yo siempre menciono, que nos den la oportunidad de asesorarlos. A veces esos mensajes que les llegan a través de su dispositivo electrónico, la llamada que reciben, que siempre les dice que se comuniquen a determinado número, no tiene que comunicarse ese número, tienen que comunicarse con nosotros a través de la línea 165 y que nos den esa oportunidad, como siempre menciono, de asesorarlos, orientarlos y decirles qué hacer frente a esa intención de ese actor criminal. Muchísimas